Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a profundizar en el versículo 20 y 21. Y con estos dos versículos culminamos como el primer párrafo, el primer bloque de esta epístola que busca de animar al creyente. Dando un contexto breve, Pedro le está escribiendo a personas que están expatriadas, ya estaba comenzando la persecución de la iglesia y comienza con palabras de ánimo, comienza con esa frase gracia y paz, que la gracia y que la paz sean multiplicadas. Hemos venido desarrollando paso a paso todo lo que el apóstol nos está diciendo y revelando y todo lo que le estaba diciendo en ese contexto a las personas que estaban siendo perseguidas y que estaban con esa sensación de expatriados, con esa sensación de que no se sentían a gustos en los lugares donde estaban porque ya de alguna manera la persecución de la iglesia había comenzado. Y vemos en esta intención de esta carta cómo tiene una relevancia en el presente, porque toda persona que es creyente y no creyente de alguna manera también está siendo perseguido. Nosotros hablamos en estudios pasados que nuestros pensamientos nos persiguen, que tenemos un enemigo adentro de nosotros, que sus deseos se oponen a los deseos del espíritu y hay una persecución, hay un taladro ahí martillando en nuestra mente y esto también es una forma de persecución. Entonces nosotros, de verdad que yo me siento muy agradecido con Dios por profundizar en esta carta, porque quiero que sepan que cuando yo comparto estos mensajes con ustedes, yo también estoy aprendiendo y la Biblia también me está confrontando a mí. Simplemente soy un siervo que busca de obedecerle a Dios y poder pedirle a Dios que nos ayude para seguir creciendo en conjunto como hermanos, como iglesia. Dicho esto, entramos en materia. Voy a leer a continuación 1 de Pedro 1, versículos 20 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. La semana pasada hablamos de que nosotros tenemos un Padre y que cuando nosotros invocamos a ese Padre tenemos que reconocer también que hay un atributo que debería de incentivar el temor a Dios. Ese Padre que nosotros tenemos en el cielo es un Padre justo y juzga todas las cosas. Ahora, en esta porción de la Escritura vamos a conseguir un atributo de Dios que está manifestado cuando menciona en la persona de Jesucristo, que es un atributo incomunicable. Quiere decir, solamente Dios puede tenerlo. Ninguna criatura angelical, ningún ser terrenal puede llegar a tener este atributo. ¿A qué atributo me refiero? A la omnisciencia de Dios. Estas son porciones de la Escritura que de alguna manera nos funden la cabeza. Porque si nosotros volvemos a leer el versículo 20, cuando dice, Él estaba preparado, refiriéndose a Cristo, también se puede decir que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Esta frase, fundación del mundo, se refiere a que ni siquiera Dios había creado el planeta Tierra. Si no había creado el planeta Tierra, ni siquiera los seres terrestres existían. No había todavía vida de la humanidad. Y a pesar de que nada de eso existía, ya Cristo estaba destinado y preparado hacia la cruz. Y aquí nosotros decimos, si ya Cristo estaba destinado hacia la cruz, quiere decir que ya el plan de redención estaba en la mente de Dios. Si el plan de redención estaba en la mente de Dios, quiere decir que ya Dios sabía que iba a entrar el pecado en el mundo. Si ya Dios sabía que iba a entrar el pecado en el mundo, quiere decir que Dios sabía
antes de crear a Adán y Eva, que iban a desobedecer, que Eva iba a escuchar a la serpiente, que iba a comer del fruto prohibido, y que todas estas consecuencias que desencadenaron el primer pecado y que nos acontecen y nos flagelan a nosotros, Dios sabía exactamente que todo esto iba a pasar. Entonces, nosotros con un pensamiento racional, finito, muchas veces preguntamos, ¿y si Dios sabía que todo este desastre iba a ocurrir, por qué lo permitió? Son preguntas que, de acuerdo a nuestra actitud, la podemos hacer. Yo a veces me pregunto, wow, Dios, si tú eres omnisciente y antes de haber formado el planeta Tierra, ya tú tenías en tu mente el plan de redención, ¿por qué razón permitir todos estos procesos? Pero tenemos que recordar que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que nuestros caminos no son nuestros caminos y que con esta mente pequeña no podemos entender a un Dios omnisciente. Y aquí nosotros tenemos que descansar en la segunda parte del versículo. Estoy en el versículo 20, primera de Pedro 1:20. La primera parte dice que Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. La segunda parte dice que se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. El plan divino no es un concepto abstracto, sino que tiene una aplicación concreta y personal para la humanidad. Nosotros hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no podríamos razonar ni siquiera después de la muerte, porque después de la muerte los que lleguen a la presencia de Dios tampoco van a llegar a ser omniscientes, pero nos basta con saber que Cristo se manifestó en el escenario mundial por amor a mí. Yo estaba perdido, yo estaba contagiado con las corrientes del mundo, yo me estaba dejando llevar, arrastrado, yo estaba viviendo una vida sin propósito, sin rumbo, sin ningún sentido de dejar trascendencia en este planeta, pero cuando me encuentro con Cristo, y Él alumbra los ojos de mi entendimiento y yo me arrepiento y empiezo a creer en su obra, por consecuencia empiezo a ser envuelto en el amor de Dios. Dios me amó. Dios sabía que iba a fallarle. Dios sabía que iba a decir que le creo, pero le desobedezco. Dios sabía que los seres humanos por lo general le dan la espalda a Dios cuando están bien, pero cuando están mal entonces intentan buscarle, y aún así Él decidió tener un plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, si nosotros que estamos en el 2025 vemos que el planeta Tierra se está convirtiendo en un chiquero, vemos la maldad, vemos la inmoralidad, vemos la perversión, vemos los peligros que acechan a las nuevas generaciones y vemos todo este desastre, estas palabras que estamos leyendo en la Escritura deberían de animarnos a tener una esperanza viva. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene un plan. Dios está sentado en un trono, en su trono, y gobierna y tiene un propósito y tiene un plan, y lo único que yo tengo que creer en Él y descansar en Él. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Hay cosas que suceden que me desaniman, que me llevan muchas veces por caminos de la amargura, de la frustración, pero cuando yo recuerdo, mi Padre Celestial es justo, mi Padre Celestial es omnisciente, sabe todo, conoce todo, y por medio de Él yo puedo ser creyente, yo puedo descansar en Él. La perspectiva de nuestra vida cambia, querido hermano. ¿Y por qué cambia? Porque sé que mi Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dice el Salmo 139, versículo 1 en adelante:
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Este es el Dios al que yo le creo. El Dios que entiende mis pensamientos más rápido que yo. Yo ni siquiera lo he pensado cuando ya Dios sabe lo que estoy pensando. Ahora, este atributo de Dios debería de incentivar el temor a Dios. Dios me observa, Dios sabe lo que estoy pensando, Dios sabe lo que estoy viendo, Dios sabe cuáles son mis calamidades, cuáles son mis patas cojas, Dios sabe por dónde cojeo. Señor, ayúdame. Tú conoces mi corazón, tú sabes cuál es mi intención, tú sabes lo que me está pasando. Entonces nuestras oraciones empiezan a ser más directas y más concretas. Menos rodeo, porque yo no tengo que darle rodeos a Dios porque Él sabe exactamente dónde yo me encuentro. Él sabe qué es lo que yo estoy pasando. Si sabía que Adán y Eva iban a pecar antes de que creara el planeta Tierra, que existiera la fotosíntesis, el sistema solar, el movimiento de rotación y de traslación, antes de que todo eso lo materializara, Él ya sabía que las criaturas que Él iba a crear no le iban a obedecer. Si Él sabía eso antes de la fundación del mundo, sabía que Cristo era destinado y que tenía un propósito de ser preparado para su obra redentora. ¿No va a saber lo que yo estoy viviendo? ¿Lo que a mí me está pasando? ¿El pecado que me acecha? ¿La tentación que me intenta seducir? No lo sabe. Entonces a veces nosotros no oramos bien porque tenemos un Dios pequeño. Y no porque Dios sea pequeño, es porque no te has dado el tiempo de conocerle. Oye, Señor, mira, tú sabes que esto me está pasando, esto me está merodeando, esto me está molestando, esto me está acechando, ayúdame. Yo no sé hacer esto, ayúdame a hacerlo. Yo nunca he practicado esto, pero tu palabra dice que es correcto. Enséñame a practicarlo. ¿Por qué? Porque ya yo me estoy comunicando con un Dios omnisciente. Un Dios que conoce mi andar, mi sentarme, mis pensamientos, mis palabras. Que dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos. Desde antes de que yo naciera, ya sabía quiénes eran mis padres, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, mi linaje, mi descendencia, mi herencia. Ya sabía todo. Entonces, si ese es el Dios de la Escritura y yo estoy conociéndolo, me sorprendo de su grandeza, me sorprendo de su amor y por consecuencia caigo de rodillas. Dice el versículo 21. Por medio de él, refiriéndose a Cristo, ustedes, nosotros, somos creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fe y esperanza. Dice la Escritura, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Si Él es omnisciente y yo no lo soy, yo no estoy en condición de decirle a Él cómo me voy a comunicar con Él. Él destinó un medio, Dios Padre destinó un medio de cómo las criaturas, a pesar de sus incompetencias, debilidades, errores y pecados, estoy hablando de ti y de mí, ¿cómo podríamos comunicarnos con Él? Por medio de Cristo. Versículo 21, por medio de Él, Jesucristo, tú y yo podemos ser creyentes en Dios. Yo le creo a Dios cuando veo a Cristo
y en su obra veo la obra salvífica del Padre Celestial que me amó, que me predestinó, que me apartó, que conoce mis pensamientos, que sabe todo lo que estoy haciendo mal y aún así Él se manifestó por amor a mí. De tal manera me amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A ese, por medio de Él, a ese Cristo, Dios Padre lo resucitó y le dio gloria. Lo honró y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se va a doblar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que yo le creo. Un Dios que tiene un drama, que tiene un plan, que tiene un propósito, que nada se escapa de su voluntad y que mi fe y mi esperanza tienen que estar puesta en ese Dios. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos un Dios omnisciente. Dios sabe tu problema. Dios sabe tu lamento. Ahora yo te pregunto, si Dios sabe tu lamento, tu problema, tu carga, ¿por qué razón no manifiestas la humildad de llegar a su presencia, cerrar tus ojos y decirle: Señor, esto me tiene preocupado, esto me tiene cargado, tú sabes de lo que yo te estoy hablando, ni siquiera tengo que decirlo porque ya tú lo sabes, ayúdame Dios, yo te entrego esta ecuación a la cual no le consigo respuesta, yo te pido que tú abras mi entendimiento, alumbres mis ojos espirituales para ver como tú ves, para crecer y descansar más en ti. La oración es un medio de gracia que se ha subestimado demasiado. Vivimos en un tiempo donde muchas personas hablan de Cristo, pero no le oran a Cristo, no conversan con Cristo. Un Cristo que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Un Cristo que cargó los pecados de toda la humanidad por amor a la humanidad, se entregó, se hizo siervo, y nosotros en nuestros problemas, en nuestros asuntos, viendo redes sociales, escuchando más bien a motivadores, a pseudoinfluenciadores, y Dios, que es omnisciente, que como dice Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, nosotros a Él no lo tomamos en cuenta. Terminamos entonces fundidos, estresados, desanimados, deprimidos, ansiosos, depresivos, por culpa de nuestra propia incredulidad. Por culpa de que nosotros queremos llevar una vida sin tomar en cuenta al que ve todo, observa todo, Dios justo, Dios de amor, Dios omnisciente, Dios todopoderoso. Esta es una invitación muy humilde de recordarte que Dios es real. En este tiempo necesitamos a gritos del Señor. Dice esta frase: Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿sabes qué es interesante? Que esa frase, antes de la fundación del mundo, otro apóstol también la utilizó. Dice que Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice Pedro.
El Espíritu por medio de Pedro enfoca a Cristo. Pero ahora vamos a ver qué dice el Espíritu por medio de Pablo utilizando la misma frase. Antes de la fundación del mundo. Voy a leer Efesios 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Caramba. Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero resulta ser que Dios en su omnisciencia predestinó, apartó, escogió a un grupo de criaturas frágiles, débiles, finitas, minúsculas, para que pudiesen ser santos, puros. En ese grupo de personas está usted y estoy yo si le creemos a Cristo. Si reconocemos que Dios me predestinó en un plan divino, santo y perfecto, no para sacarme los mocos viendo redes sociales, no para vivir la vida como si fuera un animal que me dejo llevar únicamente por los instintos. No, yo formo parte de un plan. Yo estoy en esta vida para trascender a través del servicio y Dios me equipó de dones y talentos que cuando lo coloco y lo pongo a la disposición de los demás, yo reconozco que ese ser que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, me escogió a mí también para que fuese santo y sin mancha delante de Él y para que yo pueda ser llamado ahora hijo de Dios. Porque antes no lo era. Era una creación de Dios. Pero todo aquel que cree en el nombre de Cristo, en su obra, le da una potestad de que ahora es llamado hijo de Dios. Y ese hijo, como lo hemos leído en esta carta, tiene una herencia en el cielo, esperando por nosotros. Una herencia incorruptible, inmarcesible, inmaculada. Y nuestra esperanza tiene que estar puesta en el cielo. Y estoy en esta vida, en este plano, como un peregrino, con una tienda de campaña, haciendo las cosas que tengo que hacer, peleando todos los días contra Satanás, el mundo y mi carne, pidiéndole a Dios, Señor, yo no quiero separarme de ti porque separado de ti nada puedo hacer, viviendo cada día como si fuese el último, porque cada día tiene su propio afán y yo todos los días necesito del buen pastor, la luz del mundo, el alfa, el omega, la resurrección y la vida, que es Cristo. Entonces, todos los días yo tengo una meta por cumplir. Hoy quiero ser santo. ¿Qué es santo? Lo hemos estudiado también. Quiero estar apartado del mundo, quiero ser puro. Quiero pedirle a Dios que perdone mis pecados, que coloque los ocultos frente a mí para poder pedirle perdón por esos también y vivir una vida de pureza. Una vida donde cada vez yo estoy tallando mi carácter con la ayuda del Espíritu para parecerme más a mi Señor Jesucristo. Pablo en 2 de Timoteo 1:9 dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es otra forma de decir antes de la fundación del mundo. Dios nos dio su gracia desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos y los siglos. Nosotros hemos hablado de que la gracia es lo que Dios ofrece al hombre
Y por consecuencia, cuando tomamos esa gracia, tenemos paz, que es el estado de felicidad interior. Muy bien. Cristo destinado desde antes de la fundación del mundo. Yo, si soy creyente y le creo a Cristo, destinado, predestinado y apartado desde antes de la fundación del mundo. La gracia de Dios, el favor inmerecido hacia los hombres, destinada, dada a los hombres por medio de Cristo desde antes de los tiempos y los siglos. Ahí está nuestra herencia. Pues tú tienes tu cabecita únicamente enfocada en los asuntos temporales y terrenales. Por esa razón vives una vida de insatisfacción. Porque en cualquier momento nosotros tenemos que partir con el Señor y lo que va a trascender es la fe, la esperanza viva, el amor, no las prendas, no los zapatos, no los números, no el televisor, no el celular, no los likes, no los seguidores, no las cuentas por pagar, ni las que quieres ahorrar. Nada de eso, querido hermano. Si tu perspectiva es terrenal y temporal, pues obviamente se te va a dificultar tener una relación con Dios. Pero si tu perspectiva es el amor de Dios, que trasciende el tiempo, que su gracia nos fue dada desde antes de la existencia del tiempo, tú dices, wow, Señor, qué grande eres. Finalmente, Juan 17:24. Dice Cristo, hablando con el Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos un Cristo preexistente, un Cristo que antes de la fundación del mundo ya reinaba con Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad en perfecta armonía, en perfecta comunión, en perfecta relación, en un amor perfecto, interactuaba, no necesita de nosotros, no necesita de ningún creyente o no creyente, y aún así le plació. Y el amor de Dios es tan grande que nos está diciendo que esas criaturas que creemos en Él, que somos chiquititos, Él quiere que nosotros estemos donde Él está y que podamos ver la gloria que el Padre le dio al Hijo después de esa resurrección magnífica y el cumplimiento del plan de redención. Cuando murió, recuerdas que dijo, consumado es. Ya se cumplió, se materializó ese plan que estaba realizado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Esa gloria que todos los seres angelicales alaban, yo la voy a poder ver cuando esté en la presencia del Señor. Yo digo, ¡wow! ¡Qué hermoso es Dios! Tu fe en muchas ocasiones es pequeña porque tu Dios es pequeño. Pero no porque Dios sea pequeño, es porque no te has dado el tiempo de conocer a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, a este Dios que está hablando la Escritura, que tenía tantos detalles y que tiene tantos detalles relacionados, entretejidos, que todas las cosas que para ti son sorprendentes, Él ya sabía antes de la creación del planeta Tierra que iban a suceder. Lo único que nos queda es caer de rodillas y decirle, Señor, tú lo sabes todo. Yo lo único que necesito hoy es conocerte más
a ti. Cuando vemos a ese Dios, comprendemos un poco más lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo estoy ahorita preocupado por un familiar, estoy ahorita afectado con una relación, estoy ahorita preocupado por mi matrimonio, preocupado por un hijo, preocupado por una enfermedad. Recuerdo, pero espérate, Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas y si yo le creo a Él, y yo demuestro con mis acciones, pensamientos, congruencia, palabra, que yo le creo con toda mi fuerza, esto que me está pasando es para bien. Señor, ayúdame a enfocar qué área de mi carácter tú quieres intervenir con lo que yo estoy viviendo. Cambia la perspectiva. Hechos 1:8 dice la Escritura, mira, ustedes van a recibir poder y van a llevar esta palabra a Judea, a Samaria, a los confines de la tierra. O sea, el evangelio se va a expandir. Ahora, cuando tú lees Hechos 8:1, el evangelio se expandió, se diseminó. ¿Cómo? Con la persecución de la iglesia. Entonces, vemos un Dios que promete que el evangelio se iba a expandir, pero no nos dice cómo. Y luego en Hechos 8:1 se expandió, se cumplió la promesa de Dios a través de la persecución de la iglesia. Quiere decir, lo que tú hoy ves que está mal, lo que tú defines en tu juicio finito racional está mal, te voy a dar pistas para que abras el entendimiento. Puede ser un sistema político, puede ser un dictador, puede ser un sistema social, puede ser tu vecino, puede ser un lugar de trabajo. Eso que tu juicio finito está mal, Dios, que está sentado y gobierna, tiene un plan. Y el mal no se escapa de la voluntad de Dios. Y cuando yo comprendo eso, yo me doy cuenta que yo no dependo de hombres, ni de sistemas políticos, ni de falsos mesías. Yo dependo del único que tiene el control de todas las cosas y que lo que está sucediendo es porque Él lo permite. Y si Él lo permite, yo cierro la boca y confío en Él. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios Jesucristo. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga. Si este recurso fue de bendición para tu vida, que puedas compartirlo con tus seres queridos. Yo te animo a que puedas volver a escucharlo, a que puedas establecer apuntes, a que puedas terminar y orar y pedirle a Dios que te ayude a que sigas creciendo en su conocimiento y que sigas teniendo ese anhelo, ese hambre de conocer al Dios grande y todopoderoso que se revela a través de su palabra.